80 millones en villas frente al mar. Lo que no dije en la boda de mi hija aún me perturba. El aire estaba cargado de un misterio que podía palparse, como si la brisa del mar trajera secretos ocultos en cada ola. La boda de Sofía había sido un despliegue de lujos, el tipo de evento que uno solo ve en películas. Villas de lujo adornadas con luces que titilaban como estrellas, música envolvente que hacía vibrar el suelo, y una multitud de miradas llenas de envidia. Pero había algo en esa noche que me carcomía por dentro. Era una sensación extraña, un escalofrío que recorría mi espalda al ver el brillo en los ojos de mi hija al caminar hacia el altar. La ceremonia comenzó, pero mis pensamientos estaban lejos. Esa riqueza, esos 80 millones en propiedades, no eran solo números. Eran sombras de decisiones y pactos que nunca revelé. La mirada de mi esposa, llena de amor, contrastaba con el tormento que siento al pensar en lo que escondía, un pasado más oscuro que las arenas del desierto. Justo cuando me estaba perdiendo en mis pensamientos, un grito atravesó el aire, como un relámpago que rasga el cielo. El fotógrafo, un chico joven que se había pasado la noche tomando fotos de la feliz pareja, había caído. La multitud se congeló. Un murmullo comenzó a expandirse entre los invitados. Ellos no sabían que el fotógrafo no solo había caído, sino que había visto algo. Algo que no debería haber visto. Algo que lo perturbó tanto que decidió acabar con la fiesta de la manera más inesperada. Las luces titilaban, y yo podía sentir el sudor correr por mi frente. ¿Qué había visto? ¿Y por qué el aire se sentía tan denso de repente? Como si un secreto, muy profundo, estuviera a punto de salir a la superficie. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El silencio se volvió ensordecedor. Miradas cruzadas llenas de pánico, otros chismes comenzaban a correr. ¿Qué pasó? ¿Por qué se detuvieron? La música en la fiesta se ahogaba en el fondo, mientras el fotógrafo se levantaba lentamente. Su cara pálida estaba llena de terror, como si hubiera visto un fantasma. Se acercó a mí, a pesar de que apenas lo conocía. Me miró directamente a los ojos, y en ese instante, supe que algo dentro de mí no podía seguir escondido. La noche terminó, pero las preguntas quedaron flotando en el aire, como la espuma del mar. ¿Qué fue lo que vio ese chico? ¿Y por qué me miraba a mí? Mientras la luna brillaba sobre el océano, una sombra se cernía sobre mi corazón, un nudo en mi garganta que me advertía que esto apenas comenzaba. No pude dormir esa noche. Los ecos de la boda seguían retumbando en mi cabeza. Sofía dormía tranquila, sin saber el torbellino que se había desatado. Mi esposa, María, a mi lado, ronquidos suaves, ignorante del caos en mi mente. Pero yo sabía que el rostro del fotógrafo aparecía en cada sombra que se proyectaba en la habitación. Desperté al amanecer, y el cielo se pintaba de un gris sombrío. Decidí dar un paseo por la playa, buscando consuelo en el sonido de las olas. Me arrastré hacia el agua mientras mis pensamientos se entrelazaban con la espuma del mar. ¿Qué había visto realmente ese chico? Su mirada aún me atormentaba, como si supiera algo que me involucraba directamente. Cuando regresé a la villa, intenté actuar normal. Los invitados estaban dispersos, algunos de resaca y otros aún recuperándose del escándalo que había cortado la celebración. Pero todos hablaban del fotógrafo, aunque su nombre se había convertido en un susurro entre murmullos. Al final del día, no pude resistir más. Llamé al fotógrafo. David, así se llamaba, había registrado cada instante del evento. Su voz temblaba cuando respondió. Le pedí que se encontrara conmigo en un café cercano, un lugar discreto, donde las mamparas de caña nos cubrirían de miradas curiosas. Cuando lo vi, su expresión era un revoltijo de miedo y determinación. Se sentó frente a mí, y antes de que pudiera hacerle preguntas, me apuntó con un dedo tembloroso. No te puedes imaginar lo que vi. Tenías que estar allí. No solo era la boda, había algo más. Algo, oscuro. La tensión en mi pecho se intensificó, comprimiendo mi respiración. ¿Qué fue? ¿Qué viste? Le exigí.
David tragó saliva, y sus ojos se abrieron como platos. Vi a alguien entrar en la oficina de tu esposa antes de la boda. No pude ver quién era, pero estaba claro que no era un invitado. Su voz temblaba, atrapada entre el miedo y el deber de revelar la verdad. Mis manos temblaban, como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. ¿Y por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora? La incertidumbre se mezclaba con la rabia creciente. Sentía que la vida se volvía un juego de intrigas peligrosas. David miró por la ventana, volviendo a recuperar algo de su determinación. Porque no sabía si era real. Pensé que era solo un error, una ilusión de esta locura de evento. Pero luego, oí cosas que no debería haber escuchado. Había discusiones, amenazas bajo susurros, lo recuerdo claramente, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Sobre qué estaba hablando? Me prometí no involucrarme, pero ahora tienes que saberlo. No puedo quedarme callado, insistió. Los murmullos que había escuchado en la boda comenzaron a cobrar sentido. Había algo más en juego que solo una celebración. Mientras hablábamos, algo en el ambiente cambió. Un aire tenso rodeó la mesa. De repente, la puerta del café se abrió. Un hombre de traje oscuro entró, y una sombra me recorrió el cuerpo. Se suponía que debía sentir miedo, o sería una advertencia de que alguien más estaba tras mi historia. La mirada de David se volvió de terror puro. El que vino la noche de la boda, no está lejos. Hay cosas que no sabes, y ahora es demasiado tarde para dar un paso atrás. El aire se tornó pesado, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. ¿Qué secretos había detrás de esos 80 millones en villas? Y entonces, en esa confusión y miedo, se apoderó de mí una pregunta que surgiría de las sombras. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué tan profundo era el pozo del misterio que había empezado a destapar? La respuesta podría cambiarlo todo, pero el reloj seguía corriendo, la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, y el peligro acechaba en cada esquina. La inquietante presencia del hombre de traje oscuro se deslizaba entre las sombras del café. Mi corazón latía con un ritmo frenético, como si quisiera escapar de mi pecho. La mirada de David, fija en el desconocido, me hizo sentir que el aire a nuestro alrededor se había vuelto denso, cargado de secretos y amenazas. El extraño se acercó a nuestra mesa. Su rostro, de rasgos afilados y mandíbula cuadrada, estaba enmarcado por un cabello brillante, perfectamente peinado hacia atrás. Era el tipo de hombre que transmitía autoridad, y no podía evitar pensar que no estaba allí por casualidad. «¿David?», interrumpió, su voz grave resonó por encima del murmullo del café. David se encogió en su asiento, como si quisiera desaparecer bajo la mesa. «Necesito hablar contigo». Ahora, el ambiente se llenó de tensión. Mi mente corría en círculos. ¿Quién era este tipo? ¿Qué quería de David? Y más importante, ¿qué tenía que ver conmigo? No sabía si debía quedarme o marcharme, pero la curiosidad me retenía en la silla. Mientras el extraño seguía hablando con David, empecé a sentir un nudo en el estómago. Sabía que tenía que estar alerta. Así que decidí escuchar en silencio. «Te avisé que no te involucraras», dijo el hombre. «Ahora tienes que arreglar este lío. Esos 80 millones no pueden caer en las manos equivocadas». Las palabras del extraño resonaban como un eco aterrador en mi mente. Mi respiración se volvía cada vez más difícil. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué David estaba en medio y quién estaba detrás de esos 80 millones? ¿Eran realmente villas frente al mar o había algo más oculto tras ese dinero? David comenzó a temblar, pero su voz se hizo fuerte. «No puedo seguir callado. Ellos deben saberlo. Tú no puedes dictar mi vida. No soy tu marioneta». En ese instante, la mirada del hombre se tornó amenazante. «Piensa en lo que estás diciendo. Sabes las consecuencias si hablas». Como un sutil giro de un cuchillo en la herida, cada palabra me atravesaba. El frío de la habitación se apoderó de mí, sintiendo que el peligro no solo acechaba a David, sino también a mí. «¿Qué puede pasarle a mi familia?», le pregunté, interrumpiendo el intercambio entre ellos. La voz me tembló, pero no podía quedarme callado ante lo que amenazaba a mis seres más queridos. El desconocido volvió a mirarme, y por un instante vi una chispa de sorpresa en sus ojos. «Tú no sabes con quién te estás metiendo», dijo mientras se giraba hacia mí. «Pero te aviso, entrometerte en esto será desastroso». Antes de que pudiera procesar las palabras, David se levantó, decidido. «Voy a llevar la verdad a la luz».
No tengo miedo. Su valentía me hizo retroceder. Con un movimiento rápido, el hombre de traje lo agarró del brazo y susurró algo al oído. La expresión en el rostro de David cambió, se volvió de desesperación. No lo hagas, imploró, su voz casi un susurro. Pero el instante se tornó en un golpe de adrenalina en mi pecho al darse la vuelta y mirar hacia mí. Él conoce la verdad. La responsabilidad ahora es tuya, dijo David, sus ojos reflejando terror. Fue como si cada palabra fuera un ladrillo lanzado hacia mi cara, las pulsaciones en mi cabeza latían a un ritmo ensordecedor. Lo que había comenzado como un simple escarceo de misterio se transformaba rápidamente en un complicado laberinto de peligros. Y lo que había estado a punto de descubrir era solo la punta del iceberg. Mientras el desconocido soltaba a David, lo vi tambalearse. Pero antes de que pudiera decir algo más, el hombre se volvió hacia mí una vez más, como si conociera toda mi vida. Cuando decidas actuar, asegúrate de hacerlo con cuidado. No hay vuelta atrás, y con eso, se marchó, dejando el aire cargado con un espanto palpable. David se quedó mudo, temblando, y yo sabía que nuestra conversación apenas comenzaba. Las preguntas atormentaban mi mente. ¿Qué verdad era esta que tantos querían ocultar? Y más importante, ¿cuánto tiempo me quedaba antes de que el peligro se convirtiera en una tragedia? El reloj seguía corriendo, y el oscuro laberinto apenas comenzaba a revelarse. La movilidad del café se había desvanecido, atrapada en una quietud aterradora. Las sillas ahora parecían jaulas, y mis pensamientos se revelaban. La verdad tenía peso, y la manera en que David había hablado me dejó claro que el abismo entre nosotros se estaba expandiendo. ¿Qué fue eso, David?, pregunté mientras buscaba su mirada. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y determinación, como si tuviese que tomar una decisión crucial en un instante. Es complicado, demasiado complicado, balbuceó, tratando de organizar sus ideas en medio del caos. Sabía que debía convencerse a sí mismo primero, pero, su confusión era palpable. No entiendo cómo ha llegado a esto, la angustia que sentía me hizo querer gritar. Todo parecía un juego peligroso, y estaba atrapado sin poder entender las piezas. Miré a mi alrededor, el café seguía con su murmullo despreocupado, ajeno a la tormenta que se gestaba entre nosotros. David, ¿qué quieres decir con no pueden caer en las manos equivocadas? ¿Quiénes son ellos? Las preguntas se agolpaban en mi cabeza, pero sentí que no estábamos a salvo aquí. Volví a mirar hacia la puerta, como si el hombre de traje oscuro pudiera volver en cualquier momento. David respiró profundo y se esforzó por bajar el pánico que lo consumía. El hombre es parte de algo grande. No se trata solo de dinero. Hay vidas en juego. Y yo, me involucré sin quererlo. Tus preguntas son justas, pero no puedo darte más porque ni siquiera sé cómo salir de esto. Sentí que la desesperación me envolvía como una boa constrictora. Los recuerdos de la boda de mi hija regresaban a mi mente, su risa, su vestido blanco brillante. No podía permitir que mi familia sufriera las consecuencias por los errores de David. ¿Qué tienes que ver tú en todo esto?, le pregunté. Eres un hombre de familia, esto no es juego. Tienes que ser honesto. Su mirada me atravesó, y pude sentir el peso del secreto que había llevado. No puedo realmente explicar todo. Pero hay algo. Algo que descubrí. Hay grabaciones de negociaciones turbias. Yo debía hacer que se detuvieran, pero ¿grabaciones? Te metiste en problemas por tratar de hacer lo correcto, exclamé. David, tienes que ser más claro. No puedes dejarnos vulnerables. Fue como si el tiempo se detuviera. Si hay archivos que prueban conspiraciones, es un arma poderosa. ¿Quién más lo sabe?, insistí, abrumado. Solo un par de personas que no deberían. Ellos están buscando el archivo y si hay algo que creo, es que tú y yo estamos en su mira. Tienes que estar listo para lo que venga, dijo, sus ojos hundidos por la presión. En ese instante, sonó un estallido. Un estruendo de risas y gritos intrusivos interrumpió nuestra conversación. Miré hacia las ventanas del café. 3 hombres de aspecto amenazante se acercaron, emanando un aire de agresión intensa. Uno se detuvo justo frente a nuestra mesa, con una sonrisa burlona que revelaba demasiados dientes. David, dijo el intruso. Sabemos que estás aquí. Es hora de que participes en este juego de verdad. Las palabras salieron de su boca como un veneno suave y peligroso, todo se volvió un torbellino. David palideció y la ansiedad se apoderó de mí mientras intentaba procesar la situación.
Eran como depredadores, esperando a que su presa se debilitara. ¿Qué pasa si no quiero jugar?, preguntó David, tratando de aparentar coraje. El hombre rió, y el sonido resonó en el aire opresivo. Eso no depende de ti, amigo. Estás profundamente involucrado por voluntad propia, y eso nunca puede cambiar. Luego se giró hacia mí, sus ojos como dagas. Y tú, te convendría no interferir. No querrás ver a tu familia sufrir. La amenaza era clara, y un frío helado se apoderó de mi columna vertebral. La sala se llenó con una tensión insoportable, y su mensaje flotó, colgando en el aire como humo ante mis ojos. David dio un paso atrás, su respiración se volvió entrecortada, y me di cuenta de que el peligro ya no era un susurro en la distancia. Había llegado y estaba listo para devorar. Mientras mis pensamientos giraban en la tormenta de incertidumbres, supe que no podía quedarme callado. La verdad podría ser el único refugio que nos quedaba, pero, ¿a qué precio? ¿Sería suficiente para proteger lo que más amaba? Cualquier movimiento en falso podría ser mortal, y la línea entre salvar o perder se desdibujaba rápidamente. Fue entonces cuando, en medio de la tensión, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de un número desconocido, pero las palabras me golpearon como un mazo en la cara. Sé lo que sucedió en la boda. La verdad necesita ser contada. Con el corazón en la garganta, supe que acabaría por descubrir lo que realmente había detrás de esos 80 millones, y lo que había permanecido oculto, por mucho tiempo, estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué significaría eso para todos nosotros? La corriente de inquietud en el café se volvió insoportable. La sonrisa burlona del hombre que se había acercado a nuestra mesa se transformó en una amenaza palpable. Su risa resonó como un eco en mi mente, repitiendo lo que todos temíamos. David estaba paralizado, su boca se abrió como si quisiera hablar pero sin poder emitir un sonido. Como un reflejo, miré por la ventana, buscando una salida, un lugar donde esconderme. El mundo exterior, lleno de vida, no parecía tener idea del peligro que se había apoderado de nosotros. El hombre siguió hablando, disfrutando de nuestra angustia. ¿Vieron lo que sucedió hace unos días? Esa hermosa boda. La gente podía sentir que algo oscuro se cernía sobre la celebración, pero nadie lo vio. No como yo. Ustedes simplemente son peones. Y los peones son fácilmente sacrificables. Mis tripas se retorcieron. La mención de la boda hizo que el dolor me golpeara con más fuerza. Era un evento que debía ser alegre, lleno de risas y amor, y ahora, se convirtió en un punto de quiebre, un recuerdo amargo que amenazaba con arruinar todo. Dame una razón para no arruinar tu vida, David, continuó el intruso, acercándose más, inclinándose hacia él, creando una burbuja de tensión que amenazaba con estallar. Por favor, no te metas en esto, imploró David, su voz quebrada. Era como ver a un animal acorralado, sin salida. En ese momento, sabía que no solo estaba jugando con su vida, sino también con el destino de mi familia. ¿Cómo piensas que vas a salir de esto?, me preguntó el intruso, ahora volviendo su mirada hacia mí. Vas a desear no haber estado aquí. Hay cosas que no se pueden olvidar. Instintivamente, levanté mi teléfono, releyendo el mensaje que acababa de recibir. Sé lo que sucedió en la boda. La verdad necesita ser contada. Las palabras parecían cobrar vida, zumbando en mi cabeza. ¿Qué verdad? ¿Qué había sucedido realmente? ¿Era posible que hubiese más en juego, más de lo que David había revelado? Tal vez debería decirle todo lo que sé al respecto, murmuré, impulsado por un momento de locura. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. El efecto fue inmediato. La tensión se intensificó, como si hubiéramos rozado un hilo delgado que podría romperse en cualquier momento. Te aconsejo que te calles, dijo el hombre, su voz ahora fría y perentoria. Los secretos tienen formas extrañas de ser descubiertos, como el agua fluyendo por las grietas de una roca. Pero tú vas a desear que tus palabras no hayan salido de tu boca. Sentí que el aire se volvía denso. David se puso pálido, y su mirada implorante ahora se dirigía hacia mí. Era claro que la decisión de hablar o callar tenía implicaciones mucho mayores. Me giré lentamente hacia mis alrededores, la multitud del café seguía con sus vidas, ajenos al drama, pero a mí me llenó un grito interno, un grito pidiendo ayuda que no podía ser escuchado. Si les hablas a ellos, comenzó David, pero su voz se apagó. ¿Te preocupa, David? Oh, debería preocuparme más yo por tu verdad,
respondí, la adrenalina surcando por mis venas. Sin advertencia, el hombre de traje oscuro aventó una mirada a su compañero, quien se movió hacia nosotros, sus ojos brillando con una malicia calculada. Si hay grabaciones, entonces vamos a hacer que ese archivo desaparezca. Todo estará bajo control, a menos que decidan hacer ruido. Las palabras sonaron como un disparo en el fondo de mi mente. Sabía que estaba enfrentando algo mucho más grande, una conspiración que envolvía la boda de mi hija, y que la seguridad de todos los que amaba se desvanecía rápidamente, mientras la tensión se apretaba. Recordé que no podía debilitarme. No permitiré que esto termine mal para mí o para los míos. Si quieres jugar, que así sea, pero aprenderás que en este juego hay más en juego de lo que crees, respondí, sintiendo una chispa de desafío. Fue entonces cuando un cuarto hombre apareció en la entrada del café. La atmósfera cambió. Su presencia era imponente y parecía dirigir la atención de todos. Lo que no sabía era que ese intruso también venía con un mensaje de advertencia. Han llegado noticias sobre los 80 millones. Las palabras cayeron en la sala como una bomba de tiempo. Ahora todo lo que había querido evitar parecía que estaba a punto de estallar frente a mí. La batalla no solo era por la verdad, sino por la vida misma. ¿Qué secretos guardaría el nuevo intruso y cómo nos afectaría su llegada? La lucha apenas comenzaba. El cuarto hombre, con una mirada que podía perforar muros, caminó hacia nuestra mesa como si la tensión del aire no le afectara en lo más mínimo. Su traje perfectamente ajustado y su expresión seria le daba un aura de autoridad que hizo que el intruso de traje oscuro se detuviera en seco. El silencio se hizo pesado mientras todos, incluso la multitud del café, se volvían hacia él, atraídos por la gravedad de su presencia. ¿Quién eres tú?, preguntó el hombre de traje oscuro, su tono despectivo casi burlón. Pero el nuevo hombre no respondió de inmediato. En vez de eso, sacó un sobre de su interior y lo deslizó en la mesa, justo entre nosotros. La puntuación del acto fue tan severa que parecía que un disparo había sonado. Lo que hay aquí dentro lo cambia todo, dijo el nuevo hombre, cruzando los brazos. Su mirada oscura se fijó en David primero, luego en mí. No me malinterpreten, pero este no es un juego. Y ustedes no comprenden los riesgos que están asumiendo. Pude sentir como mi corazón latía con fuerza. Las palabras que había leído en el mensaje y el tono amenazante de las interacciones me dejaron temblando. ¿Qué era lo que contenía ese sobre? La sospecha me carcomía, y el instinto me decía que no iba a ser nada bueno. David aún estaba paralizado, incapaz de articular palabras. Entonces, me armé de valor e intenté hacerle frente al nuevo intruso. ¿Qué es eso? ¿Qué significa los 80 millones? Cállate, ordenó el hombre de traje oscuro, pero el nuevo intruso solo se rió despectivamente. La pregunta no es de dónde vienen. La pregunta es, ¿por qué deberías temer decir la verdad? De súbito, David reaccionó. Esto no tiene nada que ver con ella, gritó, señalando a la multitud que contemplaba la escena, en especial a algunos conocidos que comenzaban a acercarse, sorprendidos. Su miedo me atravesó. Ella no debería estar involucrada en esto. Yo lo haré. Lo enfrentaré. Mátame, pero no a ella. ¿Matarte? Te equivocas, David. Matarte salvaría un problema y crearía otros. No estamos aquí para quitártela, aunque te lo merezcas. La frialdad en la voz del hombre de traje oscuro se volvió palpable, casi asfixiante. Un grupo de personas comenzó a murmurar, y la tensión creció, palpable, electrizante. El café, de repente, se convirtió en un escenario de un thriller. Todo el mundo parecía estar al borde de sus asientos, buscando respuestas en nuestras reacciones. ¿Qué sucedió en la boda, David?, le pregunté, sintiendo que no podría soportar el peso del silencio mucho más. ¿Qué es lo que no me dijiste? No puedes, gritó David, su voz ahora quebrada. Su mirada se llenó de desesperación y miedo. Si descubres, no solo pondrás tu vida en peligro, sino también la de nuestra hija. Tienes que confiar en mí. Confiar en ti en un juego de hacer desaparecer verdades y vidas. Eso es lo que me pides, respondí, con la voz tensa y cargada de rabia. Estaba atrapada entre el deseo de proteger a mi familia y la realidad de que quizás David había estado más implicado de lo que imaginé. El cuarto hombre hizo una señal con la mano, y su presencia oscura se hizo aún más sofocante. Estoy aquí para poner fin a esto. No voy a dejar que sigan el camino equivocado. La boda fue solo el comienzo.
Los murmullos se hicieron más evidentes mientras la multitud comprendía que lo que estaba ocurriendo era más que una simple confrontación. Se trataba de una batalla de secretos, traiciones y millones de dólares que pesaban tanto como vidas. De repente, la puerta del café se abrió de par en par y una figura familiar apareció en el umbral. Era mi hija, con la mirada cargada de confusión. De alguna manera, su presencia hizo que todos volviéramos a fijar la atención en ella. Los rostros se giraron, y el aire se volvió aún más denso, y ahí estaba, en el centro de todo, la última persona que quería ver mezclada en este torbellino. Mi corazón se detuvo. ¿Sabía ella algo? Era demasiado tarde para detener lo inevitable que se acercaba, la atmósfera estaba a punto de estallar, y mientras el caos comenzaba, comprendí que todo lo que había mantenido en secreto iba a salir a la luz sin posibilidad de retorno. ¿Cómo podría protegerla de lo que se avecinaba? La vida de todos era un tablero de ajedrez, y las piezas parecían moverse por sí solas. ¿Qué sería lo siguiente para nosotros, atrapados en este juego mortal? ¿Lograríamos escapar de las sombras que amenazaban con devorarnos a todos? El caos se desató al instante. La expresión de mi hija, Clara, pasó de la confusión a la alarma en un segundo. Sus ojos se abrieron como platos, mientras retrocedía un paso, buscando refuerzo en los rostros conocidos entre la multitud. Era como si todo el café hubiera contenido la respiración, y un pequeño estallido de murmullos se desató, expandiéndose por el lugar como un rumor apremiante. ¿Qué está pasando?, preguntó Clara, su voz temblante apenas audible entre las conversaciones en curso. Pero nadie le respondió. Todos estaban atrapados en el torbellino que nos rodeaba, cautivados por el drama que se desenrollaba ante sus ojos. No, murmuré, sintiendo que el pánico comenzaba a surgir como una ola dentro de mí. Mi mente se debatía entre proteger a mi hija y enfrentar la horrible verdad de lo que representaba ese sobre, y lo que había quedado oculto desde aquella boda fatídica. Clara, vete a casa. Esto no te concierne, dijo David rápidamente, su tono autoritario pero con un tierno matiz de desesperación. Pero Clara, en lugar de huir, se adelantó, su valentía inquebrantable brillando incluso en la tensión del momento. No. Quiero saber qué está pasando. ¿Por qué están todos tan alterados? Su voz era de una firmeza sorprendente, y eso me hizo sentir al menos un poco más segura. Pero esa seguridad se desvaneció tan pronto como noté cómo el hombre de traje oscuro la miraba, como si evaluara un nuevo objetivo. Es un juego peligroso, niña, dijo, su mirada fría como hielo. A veces, la verdad duele más que cualquier mentira. No deberías haberte metido aquí. El nuevo hombre, que parecían ser el foco de tanto desasosiego, dijo con calma, ella debería escuchar lo que tiene que oír. Pero lo más importante es que debe entender que el pasado tiene un precio. Y a veces, ese precio es más de lo que todos están dispuestos a pagar. El silencio volvió a caer, pesado como una nube negra, y la multitud observaba con expectativa. Los rostros conocidos, aquellos que solían ser parte de nuestras vidas, estaban ahora cargados de ansiedad y curiosidad. Las miradas se entrelazaban, preguntándose qué demonios estaba sucediendo, y el ambiente se volvió más denso. No podemos seguir así, dijo David, alzando su voz por encima del murmullo. Aquello que ocurrió en la boda, ese secreto no debe salir a la luz. No puedo permitírselo a nuestra familia. No puedo. Su angustia era palpable, y yo podía sentir cómo el suelo se desgastaba bajo nuestros pies. Pero no tengo opción, David, le respondió el hombre de traje oscuro, ahora con tono casi paternal. Este juego ha terminado. Y tú lo sabes. Clara tiene derecho a la verdad, y no podemos dejar que las mentiras la atrapen también. Las palabras resonaron en el aire, y Clara miró expectante a su padre, buscando respuestas que parecían negar mientras ella también se hundía en el desastre que era nuestra vida. Dímelo, papá. ¿Qué es lo que has estado ocultando? 30 miradas se centraron en David, y pude ver su lucha interna. En ese momento, algo en su rostro se quebró, como si el peso de todo lo que había escondido lo ahogara. Clara, la boda era una trampa. Todo estaba planeado para desaparecer dinero, para obtener armas, para la reacción fue instantánea. El aire tembló con el impacto de sus palabras. La multitud se quedó en shock. Yo parpadeé, tratando de asimilar la verdad que se desnudaba frente a mí, la realidad sombría y catastrófica que empezaba a ver con claridad. Basta, grité, pero el estruendo del ambiente se había apoderado de mí. No puedes decir eso aquí.
David se dio cuenta de que había cruzado un límite. Los rostros a nuestro alrededor reflejaban horror, pero su confusión y el sinsentido en sus corazones eran aún más desconcertantes. Clara. Escucha, David intentó hacerla retroceder, pero el daño ya estaba hecho. La sonrisa inocente de antes se había desvanecido, las sombras del café estaban más presentes que nunca. En un instante, decidí que era momento de intervenir, no solo como madre, sino como una mujer que no permitiría que nuestro mundo se viniera abajo. Voy a entenderlo, David. Pero no aquí. No con ella en medio de esto. Me volví hacia nuestra hija, sintiendo como la fuerza de mis palabras podía ser lo único que la protegería. Clara, ¿puedes salir un momento? Tienes que confiar en que esto no es lo que parece. Pero antes de que pudiera responder, un ruido ensordecedor rompió la conversación y todos los ojos se volvieron hacia la puerta del café, donde una figura imponente se alzaba, interrumpiendo nuestra burbuja de caos. Era un hombre más alto, con una sonrisa helada, y en su mano, un teléfono que parecía contener aún más secretos. Disculpen, dijo, su voz resonando. Espero que no estén planeando irse a ningún lado sin escuchar lo que tengo para decir. El nuevo giro en esta cadena de eventos, solo podía presagiar un desenlace aún más impactante. ¿Qué secreto más podía revelarse? ¿Había más en juego de lo que jamás imaginamos? La inminente tormenta nos rodeaba, y uno solo se sentía atrapado en el ojo del huracán. La tensión en el aire se volvió densa, como si la atmósfera respirara con ansias de revelación. La figura de la puerta avanzó, su presencia ominosa haciendo que muchos retrocedieran un paso. Clara, aún deslumbrada por el último despliegue de su padre, miró con una mezcla de miedo y curiosidad al nuevo intruso. Mi nombre es Andrés, se presentó, sonriendo pero sin calidez. Trabajo para aquellos que no tienen miedo de llevar sus asuntos al siguiente nivel. La multitud se inquietó, murmullos comenzaron a brotar nuevamente. ¿Qué significa eso?, exigí, el ruido en el café volviéndose ensordecedor. La adrenalina se apoderaba de mí, y el deseo de proteger a mi hija era más fuerte que mi necesidad de respuestas. Lo que significa, continuó con un tono calculado, es que la verdad tiene costumbres muy caras. Quizás es hora de que tu incredulidad se enfrente a la realidad. Se dirigió a David, quien estaba paralizado como si una piedra le hubiera caído en el pecho. No puedes ocultar lo que has hecho para siempre, amigo. La única pregunta que queda es cuánto tiempo tardarán en encontrar lo que has escondido. Las palabras de Andrés cayeron como una nevada, congelando a todos en el café. El miedo se deslizó entre los presentes, y de repente, me di cuenta de que no solo estábamos lidiando con un secreto de familia, sino con un oscuro entramado que podría arrastrarnos a todos al abismo. ¿De qué hablas?, insistí, acercándome un paso, incapaz de soportar la incertidumbre. ¿Qué escondió David? Andrés se encogió de hombros, dejando ver que el poder que contenía en sus manos era más que una simple amenaza. Tal vez deberías preguntárselo a él. Pero recuerda, las 250 verdades pueden costarte más que una sola mentira. Los ojos de Clara se abrieron aún más, atrapando la atención de todos en la sala. Ella era el peaje de la verdad de su padre, la última conexión en un juego que nadie sabía que existía. Es suficiente. David gritó, rompiendo el encanto que había mantenido atados a todos, su voz resonando por encima del murmullo del café. Deja a mi hija fuera de esto. Esto es un asunto entre tú y yo. Pero Andrés sonrió con desprecio, un brillo gélido en sus profundos ojos. No se puede estar seguros de lo que es personal en esta vida, David. Mientras más tratas de esconder, más grande se vuelve la sombra que te persigue. Y te aseguro que a mí no me gusta ser parte de las sombras. La conversación había dejado de ser un intercambio verbal y se había transformado en un combate de egos. La multitud se inquietaba con cada palabra. Empezaron a moverse, dispuestos a escuchar pero con una ansiedad palpable, el aire parecía cargado de electricidad. Voy a proteger a Clara, murmuré, buscando un camino entre la agitación. Miré a David con urgencia, deseando que él se uniera a mí. La desesperación estaba haciendo que nos separáramos en lugar de unirnos. Necesitamos pensar con claridad. Ignora a este hombre, David. No le debemos nada. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta del café se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire fresco que parecía despejar la niebla. Una mujer alta, con un abrigo negro y cabello rubio, se presentó en la entrada. Sus ojos eran una mezcla de determinación y terror.
David. Tienes que irte de aquí. Ellos vienen por ti. La sensación de urgencia se apoderó del café. Clara miró de un lado a otro. Los rostros alterados de los presentes contaban historias de pánico y tensión. ¿Quiénes vienen?, preguntó, dando un paso hacia adelante, abrumando a su padre con una pregunta que ni él mismo podía responder. Los que están detrás de ti, de todo lo que has hecho. La mujer respiró hondo, como si la verdad la estuviera ahogando. Te di tiempo, pero ya no hay más. Se acabó. La multitud contuvo la respiración, y en ese momento, comprendí que estábamos al borde de una revelación que podría destruirnos a todos. La verdad, esa bendita y maldita verdad, estaba a punto de devorarnos. Un estruendo sonó detrás de nosotros y la multitud se desmoronó. En él. Silencio, un único pensamiento cruzó mi mente. ¿Sería capaz de salvar a mi hija antes de que todo se volviera irreversible? Las sombras que se cernían sobre nosotros solo prometían más oscuridad, y mientras avanzábamos hacia el desenlace de este horroroso acto, ya no podía ignorar que una tormenta se preparaba para desatarse. La vida tal como la conocíamos estaba a punto de cambiar, y la pregunta ya no era si podríamos sobrevivir, sino qué precio tendríamos que pagar. Las revelaciones que había estado evitando estaban por salir a la luz, y uno solo se preguntaba, ¿qué tan lejos estábamos dispuestos a llegar para proteger a los que amamos? La mirada de David se oscureció mientras absorbe aquel anuncio aterrador. Podía ver que luchaba internamente, sus manos temblaban levemente y su respiración se volvía irregular. La mujer del abrigo negro se acercó, pero antes de que pudiera hacer más, el sonido de la puerta golpeando se intensificó, como si alguien empujara con desesperación. «Rápido, David», exclamó, su voz era un hilo de pánico. «No tenemos tiempo para discutir. Ellos están a solo minutos de llegar». Andrés la observaba con una sonrisa sardónica, disfrutando del caos que había desatado. La multitud, cada vez más nerviosa, comenzaba a entender que estábamos ante algo más que una simple confrontación familiar. Las miradas se cruzaban, el murmullo se convertía en susurros cargados de temor y desconfianza. El café se sentía más como un campo de batalla que un lugar de encuentro, y en el centro de todo, Clara temblaba, atrapada entre el misterio y el horror. «Papá», gritó, buscando su atención. «¿Qué está pasando?». Sin poder responderle, la urgencia se adueñó de mí. «David, escúchala. Si hay alguien que venga, no podemos quedarnos aquí. Debemos salir, ahora». La mujer rubia asintió, su rostro pálido. «No puedo garantizar tu seguridad una vez que salgas de este lugar. Pero aquí dentro, no hay futuro». La noticia la hizo balbucear. David, que antes había parecido un pilar, ahora se tambaleaba bajo el peso de su propio pasado. Era evidente que la situación lo estaba superando. «¿Qué he hecho?», murmuró para sí mismo, como si pensara en voz alta al recordar acciones que había preferido olvidar. «Todo lo que se oculta, siempre sale a la luz», murmuró Andrés, sus ojos brillando con satisfacción. «Las sombras están listas para revelarte lo que temes. El tiempo se acaba, David». Sin más, la mujer se giró y dio un paso hacia la salida. «Vas a venir», instó, su voz advertía que el momento estaba a punto de desbordarse. David miró a Clara, su hija, con un nudo en la garganta. Se encontraba dividido entre el deseo de protegerla y su miedo a lo que vendría después. «Vamos», insistí, empujando a David hacia la puerta. La multitud comenzó a moverse, un mar de cuerpos tratando de encontrar la salida, pero el caos era como una marea. Justo antes de cruzar el umbral, una explosión resonó en la distancia, un sonido tan brutal que hizo vibrar el suelo. El café quedó sumido en un silencio sepulcral, como si el mundo se hubiera detenido. Los rostros se giraron hacia la dirección del estallido, ojos fijos en la puerta, aterrados por lo que podría venir. «¿Qué fue eso?», preguntó Clara, con la voz temblorosa, temiendo la respuesta. «No lo sé», respondí, mis instintos gritando que teníamos que actuar rápido. «Pero debemos salir de aquí. Ahora». Andrés, aún disfrutando del espectáculo, se mantuvo inmóvil, como si estuviera esperando algo. «¿No te preocupa saber a quién le debes una carrera?». La verdad no siempre es lo que parece. De repente, la puerta se abrió de golpe, revelando sombras largas que se proyectaban en el suelo. Un grupo de hombres, con la mirada decidida, se coló al café. La atmósfera quedó impregnada de tensión, el aire se volvió tan pesado que casi se podía tocar. «David», uno de los hombres gritó, su voz profunda resonando en el silencio.
Es hora de que hablemos. El tiempo se detuvo. David dio un paso atrás, su rostro pálido como el papel, y supe que estábamos en el borde de un abismo. La verdad cargaba un precio alto, y no tenía idea de a qué extensión de caos nos enfrentábamos. Con los ojos de la multitud de nosotros, el espacio se encogió en anticipación. Aunque la tormenta ya había comenzado, lo que no sabíamos era que esta era solo la calma antes del verdadero huracán. What happens next will change everything, murmuró la mujer a mi lado, un eco de lo que todos temíamos. Y en ese instante, supe que nunca seríamos los mismos. El café se volvió un hervidero de tensión. Justo cuando creí que el caos no podía aumentar, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de hombres de traje oscuro entró, sus rostros serios, como sombras de la noche. El líder, un hombre alto con una cicatriz en la mejilla, miró a David con una determinación fría en sus ojos. David, es hora de que hablemos. Hay muchas cosas que deben resolverse, dijo, con un tono autoritario que resonó en el aire cargado de angustia. La multitud se volvió inquieta. Las miradas pasaban de David a Clara, a mí, y de regreso a David, anticipando un desenlace que se sentía inminente. La sombra de los hombres pesaba sobre nosotros, y la respiración se tornó pesada, casi insoportable. ¿Por qué están aquí? David preguntó, su voz apenas un susurro. Podía ver su angustia reflejada en él, su mundo tambaleándose. Sabes perfectamente por qué. No puedes ocultar lo que has hecho. Es hora de saldar cuentas, respondió el líder, mientras sus hombres se movían hacia nosotros, como cazadores que aprietan el cerco alrededor de su presa. Clara dio un paso hacia adelante, su valentía era palpable. Papá, tienes que decirles. No puedes callar más. Su voz resonó con una fuerza que sorprendió a todos, incluidos los extraños, pero David se encogió, como si cada palabra de Clara fuera un cuchillo. No, Clara. No te involucres. Esto es asunto de adultos. Sus labios estaban pálidos, y el miedo se derramaba de su rostro. ¿Qué tan profundo es tu secreto, David?, pregunté, avanzando hacia él. Esto no solo nos afecta a nosotros, también a ella. Clara, confundida, buscaba respuestas en nuestros ojos. Los hombres comenzaron a acercarse. No tenemos todo el día. La decisión es tuya, David. O hablas y todos se salvan, o serás el motivo de nuestro. Hizo una pausa, descontento. El estómago se me revolvió. Las palabras del hombre resonaban como una sentencia. David respiró hondo y cerró los ojos por un momento, como si tomara fuerza para lo inevitable. De acuerdo, dijo finalmente. Si eso va a detener esto. Su voz se apagó, la realidad de su elección se cernía sobre nosotros. No, David, grité, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. No podemos permitir que hables. Tienes que. Cállate, me interrumpió, y el grito salió con una fuerza que la sorprendió. Esto es más grande que nosotros, más grande que nuestra familia. Hay vidas en juego. La multitud contenía la respiración. La tensión era tal que podía sentir el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. David, tenemos que pensar en Clara. Ella no debe estar en medio de esto, murmuré, pero su mirada decía que ya no había retorno. Los hombres jugaron con el reloj imaginario de la tensión, disfrutando del espectáculo. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, sintiendo que las preguntas sin respuesta me ahogaban. Los que buscan los 80 millones, dijo el líder, con una risa burlona. No se trata solo de dinero, tú lo sabes. Se trata del poder que se oculta detrás. Sin poder regresar, David se preparó para hablar. La boda era una trampa. Todo estaba orquestado para obtener armas. No solo se trata de dinero, sino de algo mucho más oscuro. Las palabras impactaron como una ola helada. La multitud se quedó en shock. Clara miró a su padre con horror, y yo apenas podía creer lo que estaba escuchando. No. Eso no puede ser verdad, grité, pero sabía en el fondo que no había vuelta atrás. El ruido del café se fundió en murmullo y susurros. Las miradas se cruzaron, el caso se hizo evidente. Entonces puedes salvarte, David, pero tiene un precio, dijo el hombre de la cicatriz. Tu silencio ha sido caro, tu vida lo es aún más. ¿Qué hay de Clara?, pregunté, sabiendo que la sombra de la amenaza se extendía hacia ella. ¿Quieres llevarla con usted?, dijo el hombre peinando el cabello hacia atrás, mientras su mirada tenebrosa caía sobre Clara.
No es un lugar seguro para ella. La verdad está más cerca de lo que crees, y las sombras no perdonan. Justo cuando el silencio era ensordecedor, un estallido resonó justo fuera del café. Las ventanas vibraron y un grito hizo eco. El caos regresó de golpe, y Clara asustada se aferra a mi brazo. Tengo miedo. Déjala fuera de esto, grité, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Ella es solo una niña. No tienen que involucrarla. David, enfrentando una lucha interna, miró a su hija mientras la realidad se delineaba. Quiero protegerte, Clara. Pero lo que viene no es un juego. Formé un círculo protector alrededor de ella, y los hombres de traje oscuro intercambiaron miradas que revelaron más de lo que decían. Es solo si decides, David. ¿Vas a hablar o estamos listos para jugar? Sabiendo que cualquier paso era crítico, David se descubrió entre lágrimas. Lo sé, lo asumiré. Pero yo quiero salvarla. ¿Cómo puedo hacerlo? Mientras la atmósfera se transformaba en un abismo de caos y revelaciones, no podía más que preguntar por qué todo esto había llegado a esto, y a qué costo. Las sombras e ilusiones estaban a punto de desmoronarse, y toda verdad que se revelara tendría precio. Recordé ese mensaje que me había llevado a este punto, sé lo que sucedió en la boda. La verdad necesita ser contada. Y si algo era seguro, era que la verdad se cobraría su recompensa. La vida nunca sería igual, pero tal vez, solo tal vez, las sombras podrían finalmente desvanecerse lo suficiente para permitirnos un nuevo comienzo, si sobrevivíamos a la tormenta que se avecinaba. No necesitábamos una verdad más oscura, y en ese momento comprendí que cada decisión, cada palabra, iba a definir nuestros destinos entrelazados, y el camino apenas comenzaba a dibujarse. Este es el momento, todo tiene un precio, y lo que viene podría cambiarlo todo. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ya para alimentar el algoritmo. Y cuéntame en la sección de comentarios con tus impresionantes teorías y reacciones sobre este final. No esperes ni un segundo más y comparte esto con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Tu apoyo cuenta.